Vamos a reflexionar entonces en la palabra del Señor esta mañana y vamos a continuar con nuestra serie de sermones en Navidad que hemos comenzado en este mes, el cual hemos titulado Testimonios de Navidad, y en esta serie hemos estado hablando acerca de aquellas personas que fueron testigos de la Navidad, que fueron testigos de la encarnación del Hijo de Dios, y la idea es que podamos entender las implicaciones que esto tuvo para sus vidas y las implicaciones que Navidad tendría que tener para nuestras vidas. Ya hemos visto los testimonios de María, ya hemos visto los testimonios de los pastores. La semana pasada vieron el testimonio de los sabios de Oriente y el día de hoy nos toca reflexionar acerca de un hombre llamado Simeón. La lectura de hoy se encuentra en Lucas capítulo 2, versículo 25 al 35. Pueden buscarlo en sus Biblias o también el texto aparecerá en las pantallas. Dice así la palabra del Señor. En este tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo, Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Esta es la palabra del Señor, y aunque no lo parezca, este es uno de los textos más navideños que existe en la Biblia. Este texto nos narra cuando los padres de Jesús llevaron a Jesús, como cualquier otro judío, a los 8 días de nacido para ser circuncidado en el templo. Eso era lo que hacían todos los judíos, llevaban a sus hijos al 8º día para que fuera circuncidado. María y José hicieron eso con Jesús, y entonces cuando estaban en el templo, cuando llegaron al templo, se encontraron un hombre llamado Simeón. No se sabe mucho acerca de este hombre Simeón. Muchos comentaristas discuten entre si era un hombre anciano. Muchas personas piensan que es un hombre anciano por las palabras que dijo, pero hay otros que dicen no necesariamente tenía que ser un anciano, pudo haber sido una persona joven. Tampoco se sabe si era un sacerdote del templo. No se sabe si tenía algún cargo dentro del templo o si era lo que el día de hoy llamaríamos un judío laico, es decir, alguien que es judío, que conoce las tradiciones judías, que es devoto al Señor, pero que no necesariamente tiene un cargo dentro del templo. Lo que sí sabemos acerca de Simeón es que era un hombre justo y devoto, que esperaba con anhelo la llegada del Mesías. Y cuando la familia de Jesús llegó al templo, él, inspirado por el Espíritu Santo, tomó a Jesús en sus brazos y expresó las palabras que tenemos ahí en el versículo 29. Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación. A estas palabras tradicionalmente se les conoce como el Nunc Dimittis. De la traducción al latín de estos versículos, la primera frase es Nunc Dimittis y por eso se le conoce de esta manera, de manera tradicional. Y a lo largo de los siglos en la historia cristiana se han hecho cantos acerca de estas palabras de Simeón, se ha predicado acerca de lo que dijo Simeón, acerca de este canto que muestra gratitud al Señor porque sus ojos pudieron ver al Mesías. Pero esto no es lo único que dijo Simeón. Después de que dijo las palabras del Nunc Dimittis y que María y José escucharan sorprendidos las palabras de Simeón,
Continuó diciendo lo que dice el versículo 34. Dice la palabra que Simeón miró directamente a María y le dijo esto: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Y no deberá de extrañarnos que esta segunda declaración de Simeón realmente es muy olvidada en los sermones de Navidad. No existen cantos acerca de esta segunda declaración de Simeón y tampoco tiene un nombre tan rimbombante como Nunc Dimittis. Estas palabras de Simeón constantemente son olvidadas son en los sermones de Navidad. Sin embargo, considero que es muy importante reflexionar acerca de lo que dice en esta segunda parte Simeón, porque me parece que aquí nos explica de una manera muy interesante, de una manera muy real, lo que en verdad tiene que significar Navidad para tu vida y para mi vida. En estos versículos Simeón nos está diciendo que Navidad, el hecho de que el Hijo de Dios se haya encarnado en este mundo, va a traer conflictos. ¿Quién quiere conflictos en Navidad? ¿Quién quiere conflictos en Navidad? ¿En qué se centran las celebraciones de Navidad? Y no solamente de los cristianos, también los no cristianos. ¿En qué se centran las celebraciones de Navidad en este tiempo? ¿Se centran en qué? En una cena rica, deliciosa, que muchos de ustedes están intentando poder tal vez recuperarse del dolor estomacal de esta mañana. ¿Qué más? Regalos. ¿Qué más? Luces, paz, armonía. ¿Quién quiere relacionar paz con conflicto? Que Navidad con conflictos. ¿Quién quiere hacer eso? Nadie quiere hacer eso. Sin embargo, Navidad realmente nos recuerda que Dios se hizo hombre, que vino a este mundo. Y entonces eso significa que tú no eres el rey. Entonces significa que yo no soy el rey. Significa que Él es el rey. Y eso siempre va a traer conflictos. Oye, Rodrigo, pero yo escuché que Navidad significaba que Jesús traería paz en la tierra. Sí, sí va a traer paz. Pero, ¿cómo es que Jesús puede traer esta paz? Simeón dice, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Jesús vino a traer paz, pero también vino a traer espada. Una espada que tiene que atravesar nuestra alma para que logremos tener esa paz. Ese es el verdadero mensaje de Navidad, que Jesús viene a traer paz. Pero ¿cómo es que logra traer esa paz? ¿Cómo es que un cirujano puede traer paz a tu cuerpo si es que se te detecta un tumor? Primero tiene que abrir tu piel, tiene que sacar sangre de tu cuerpo, tiene que cortarte, tiene que lastimarte para que después sanes. ¿Cómo es que un psicólogo puede traer paz a uno de sus pacientes? Pues probablemente tenga que remover asuntos del pasado o problemas dolorosos de tu vida para que después puedas sentirte mejor. Tanto el cirujano como el psicólogo tienen que hacerte sentir un gran dolor para que después puedas sentirte mejor. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 34, no crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Esto está en sus Biblias. Jesús dijo, no vino a traer paz, vino a traer espada. ¿Qué significa eso? Inmediatamente Jesús dice que Él no vino a incitar la rebelión, sino que su llamado a que seamos leales hacia Él va a traer conflictos en nuestras vidas. Y de eso estaremos hablando el día de hoy. El título del sermón es Navidad, paz a través del conflicto. Navidad pasa a través del conflicto y estaremos reflexionando en los siguientes 3 puntos. Punto número 1, conflicto entre las personas. Punto número 2, conflicto dentro de las personas. Y punto número 3, cómo obtener paz. Conflicto entre las personas, conflicto dentro de las personas. Y en el tercer punto vamos a hacer una conclusión acerca de cómo este conflicto
que Navidad trae a nuestras vidas puede llevarnos hacia la paz. Entonces, punto número 1, Navidad trae conflicto entre las personas. Entonces, la primera parte de la profecía de Simeón se nos dice que Jesús causaría la caída y el levantamiento y que crearía mucha oposición. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que Navidad levantaría a algunas personas, pero también haría que muchas personas cayeran y que traería mucha oposición. Significa que gracias a Navidad habría polarización en las personas. Unas se opondrían a Jesús. ¿Por qué normalmente las personas se oponen a Jesús? ¿Por qué prefieren que Navidad se trate menos del nacimiento de Jesús? ¿Se dan cuenta? Navidad en este tiempo se trata menos de Jesús, se trata más de Santa Claus, se trata más de los regalos, se trata más de la comida. ¿Por qué las personas intentan quitar el nacimiento de Jesús de la celebración de Navidad? Porque hay una oposición directa en contra de Dios en Navidad. En Juan 3, versículo 19, Jesús afirma que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Navidad significa luz, pero a veces la luz no nos gusta. La luz sirve para orientarnos, pero también la luz sirve para alumbrarnos. Y muchas veces preferimos la oscuridad, muchas veces preferimos que la luz no muestre lo que en verdad hay en nuestros corazones. Eso no nos gusta, eso nos molesta, no nos gusta que nos revelen aquello en lo que estamos mal, no nos gusta que nos digan que estamos mal, y eso es justamente lo que hace Navidad. Así que el nacimiento de Cristo tiene que polarizar a las personas. O eres una persona que abraza la luz de Jesús, o eres una persona que prefiere quedarse en la oscuridad. No hay medias tintas. Si tú te sientes que estás en la mitad de eso, entre la luz de Jesús y las tinieblas, realmente no estás en la mitad. O estás en un lado o estás en el otro. Y eso desde luego que traerá conflictos. Las personas que abrazan la luz incomodarán de alguna forma a las personas que prefieren abrazar las tinieblas, a las personas que prefieren abrazar la oscuridad. Si eres una persona que desea vivir en castidad en este tiempo hasta el matrimonio, entonces vas a ser presionado en esta sociedad, vas a ser presionado en esta cultura. Tal vez tus amigos se van a burlar de ti por querer vivir de esa manera. Y no solamente tus amigos se van a burlar de ti, también las series, las películas de este tiempo te van a decir que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es algo cool, es algo que te da libertad. Y que si no lo estás haciendo, eres el único en este tiempo que se lo está perdiendo. Vas a ser presionado para que puedas salir de tus convicciones, para que puedas abandonar tus convicciones. Si estás en tu trabajo y no abrazas la corrupción de tu trabajo, entonces vas a ser una persona que va a incomodar a las personas. Siempre va a pasar. Si todos los demás están haciendo algún efecto de corrupción y tú decides por tu fe en Cristo no abrazar eso, les vas a caer mal a las personas. Las personas no van a confiar en ti, porque no vas a tener cola que te pisen y entonces vas a poder hablar. Entonces van a intentar deshacerte de ti, van a intentar que caigas en la misma corrupción que ellos. Eso es una realidad. Jesucristo hacía enfurecer a aquellos que quedaban expuestos. Y si tú eres uno de sus seguidores, es probable que tú también hagas enfurecer a muchas personas por medio de tu fe. Hablando de esto, el pastor Tim Keller dice esto: si te esfuerzas a vivir una vida honrada y moral, quedarán expuestos el chisme en la oficina. También el chisme en la iglesia, hay chisme en la iglesia también. Quedarán expuestas la corrupción en el gobierno y el racismo en el vecindario. Si tú decides realmente vivir conforme a tu fe en Jesús, entonces la oscuridad de este mundo va a quedar expuesta. Y entonces tú vas a ser rechazado. Entonces tú vas a hacer que muchas personas se enojen. Entonces tú vas a querer ser eliminado. El día de hoy muchas personas piensan que el cristianismo es el máximo culpable de los problemas que tenemos en la sociedad. Hay muchas personas que fantasean con la idea de eliminar
el pensamiento cristiano occidental y piensan que cuando eso se logre, entonces vamos a tener una sociedad más tolerante, vamos a tener una sociedad más libre, más abierta, donde muchas personas van a dejar de sentir culpas tontas que sienten gracias al pensamiento cristiano. Y algo pasaba similar en el tiempo en el que nació Jesús. En el Imperio Romano era común que cada persona tuviera una colección de dioses distinta. La colección de dioses que más le beneficiara, que más le sirviera, tenían muchos dioses, era una sociedad politeísta. Y había celebraciones y había fiestas, y entonces tú tenías que participar en las fiestas de estos dioses. ¿Y cuál era el dios más grande en el Imperio Romano? El César. Entonces tú tenías que participar en las celebraciones del César o tenías que participar en las celebraciones de otros dioses, y si tú no lo hacías, entonces eras mal visto, porque había miedo de alguna represalia de parte del César o alguna represalia de parte de esa deidad por no participar en esas celebraciones. El cristianismo era muy diferente a todas esas religiones, pues no solamente creía que Jesús no era simplemente un Dios más, sino que era el Dios verdadero, que era el único Dios. Esto desde luego que hacía que los cristianos chocaran contra toda una sociedad pluralista. El día de hoy hay muchos cristianos que ven a Cristo de esta forma, así como la sociedad del Imperio Romano, como una opción más que elegir dentro del abanico de posibilidades que tienes para encontrar salvación. Tú puedes decir que eres cristiano, pero realmente tu salvación está en tu éxito profesional. Tú puedes decir que tu confianza está en Cristo, pero realmente tu identidad está en si tienes una pareja o no tienes pareja. Tú puedes decir que eres cristiano, pero realmente lo que te da felicidad, lo que te da seguridad, es tener el amor y la aprobación de las personas a tu alrededor. ¿Se dan cuenta cómo es muy fácil estar en medio de esta ciudad pluralista? Tener muchos dioses, tener el Dios que te satisfaga, tener el Dios que te haga sentir bien. Tenemos que entender que Cristo es nuestro único Salvador, y si no, algo o alguien más lo es. Esto es siempre. O Cristo es tu único Salvador, o algo o alguien más lo es. La exclusividad de la creencia cristiana hace parecer a los seguidores de Jesús como intolerantes y como una amenaza para todo el orden social. En el tiempo del Imperio Romano sentían que los cristianos eran intolerantes y que terminaban la paz del orden social. En nuestro tiempo, ¿cómo somos vistos los cristianos? Como intolerantes y como que somos la principal fuente del desorden social. Igual. Sin embargo, Pablo, en su carta a los Romanos, en específico en Romanos 1:18, nos explica que esta rebelión que existe en contra de la humanidad, en contra de Dios, que existe de la humanidad en contra de Dios, es mucho más profunda, es mucho más interna en nuestros corazones. Fíjense lo que dice aquí Pablo en Romanos 1:18, pareciera que estuviera hablando él en este tiempo, un adelantado Pablo, pero la palabra de Dios sigue estando vigente. Fíjense lo que dice Romanos 1:18. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Lo que nos está diciendo aquí Pablo es que nadie puede decir en este mundo, ni los aztecas, ni nadie puede decir que no sabía de la existencia de Dios. Porque la creación misma, las cosas que nosotros podemos ver, nos demuestran aquellas cosas que no podemos conocer de Dios, que son su eterno poder y su divinidad. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Ahora que estuve de viaje en Mérida, tuve el privilegio de poder nadar en un cenote y estaba maravillado de lo que estaba viendo. El guía me prestó unos gogles, estuve ahí sumergido un rato, no mucho porque sí me da un poco de temor la oscuridad, pero
Era increíble lo que mis ojos estaban viendo en ese momento. Ya salí del cenote, estuvo bien, y luego el guía nos dijo a Rudy y a mí, ¿cuál creen que es la forma o cuál creen que es la teoría de los yucatecos acerca de cómo se crearon estos cenotes? ¿Cuál creen que es? Yo me sentí muy estúpido cuando me dio la respuesta, porque dije, ¿cómo no se me ocurrió? Pero en ese momento no se me ocurrió. Él dijo, el gran meteorito que cayó en Yucatán, el gran meteorito que extinguió a los dinosaurios. El calor de la tierra quería salir y eso creó los cenotes. Tuve la oportunidad de ir a un segundo cenote y dije, no lo creo. Tengo un Dios tan precioso, tengo un Dios tan hermoso, tan poderoso, que puede creer esto tan precioso que están viendo mis ojos. La creación misma nos predica la existencia de nuestro Dios. La creación misma nos predica la hermosura de nuestro Dios. Así que esos sentimientos de culpa que las personas creen que van a terminar, que van a erradicar cuando quiten el pensamiento cristiano de la humanidad, tengo que decirles que no van a desaparecer, porque toda la humanidad sabe, reconoce que necesita a Dios, pero se esfuerzan por reprimir ese conocimiento. Todos los seres humanos creemos que somos capaces de dirigir nuestra vida y salvarnos a nosotros mismos. Todo lo que se oponga a esa forma de pensar nos hace enojar mucho. Y no hay nada que se oponga más a esta idea que la idea de Navidad. Porque ¿qué es lo que nos dice Navidad? Navidad nos dice que el Hijo de Dios tuvo que venir a este mundo, que Dios mismo tuvo que venir a este mundo, porque tú y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos. Porque tú y yo no podemos encargarnos de nuestras propias vidas y entonces Él tuvo que venir a salvarnos. Eso es lo que dice Navidad. Navidad significa que nuestras vidas ya no nos pertenecen y que hemos sido comprados por un gran precio. A nadie le gusta oír algo así. No debería sorprendernos que las personas se enfurezcan con Jesús. Y si tú decides seguirlo, no debería de sorprenderte que las personas se enfurezcan contigo, porque el mensaje que tú les tienes que compartir significa que ellos ya no son dueños de su propia vida, que alguien vino, que alguien es rey, que alguien declaró que Él es rey, que no son ellos los reyes. Y ese mensaje siempre va a molestar a las personas. Sin embargo, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis y también tengo que decir que muchos cristianos nos hemos ganado el desprecio y el odio de muchas personas. Debido a nuestra arrogancia, al sentirnos superiores a las personas, debido a nuestra hipocresía y a nuestra intolerancia, hemos lastimado a muchas personas. Muchas personas se sienten ofendidas por nosotros y tienen derecho a sentirse así. También hay mucho sentimiento de superioridad en el cristiano. Pero independientemente de eso, Simeón nos está diciendo que hay un sentimiento de rebeldía en contra de Dios, que también se va a ver reflejado en contra de sus seguidores. Navidad nos recuerda que si tú eres un seguidor de Jesús, tal vez tampoco para ti exista lugar en muchas posadas, como tampoco hubo lugar para Jesús en ninguna posada. Punto número 2. Navidad trae conflicto dentro de las personas. Simeón también dice ahí en el versículo 35, como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Muchos comentaristas piensan que estas palabras eran dedicadas únicamente a María, porque Simeón se le ocurrió voltear a ver directamente a María en ese momento y decirle estas palabras, que también eran para José, pero José murió antes o la tradición dice que José murió antes de la muerte de Jesús. Y entonces muchos comentaristas piensan que estas palabras únicamente se refieren al dolor de madre que tuvo que experimentar María al ser testigo de todo el martirio y muerte que experimentó su hijo. Sin lugar a dudas, María es uno de los personajes más admirables que se nos presenta en la Biblia. Ya reflexionamos hace algunas semanas la maravillosa respuesta que dio al ángel en el primer sermón que nos dio Samuel. Pero a pesar de eso, la Biblia también nos muestra que ella no entendió todo completamente. No entendía cuál era el verdadero objetivo de su hijo. No entendía
de qué se trataba su vida, su muerte y su resurrección. Ella, en su amor de madre, quiso oponerse ante los planes de Dios, ante el ministerio de Jesús, lo cual hubiera sido horrible, lo cual hubiera sido un caos, porque gracias a ese ministerio hay salvación para muchas personas. Pero María, en su amor de madre, quería oponerse a los planes de Jesús. ¿Verdad? Tenemos ese relato en Marcos. Eso nos dice que ella y los hermanos de Jesús pensaban que Jesús había perdido la cabeza y le habían dicho que saliera del lugar donde estaba enseñando. Y Jesús dice, no, mi madre y mis hermanos son los que hagan mi voluntad. Jesús tuvo que hacer eso, pero aún así amaba a su madre. Y María amaba a Jesús. Ella lo hacía por amor, pero no entendía muchas cosas de lo que pasaba en el ministerio de Jesús. Y así como María no entendía muchas cosas acerca del ministerio de Jesús, tú y yo muchas veces no entendemos lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. María es una representante de todos los que amamos a Jesús. Y si tú has decidido seguir a Jesús, y si tú has decidido amar a Jesús, déjame decirte que también una espada vendrá y atravesará tu corazón, vendrá y atravesará tu alma. Dice el obispo anglicano del siglo XIX, J.C. Riley, dice acerca de esto: conocer al Hijo de Dios trae consigo una paz interior en tu vida. Conocer a Cristo va a traer paz a tu vida, pero al mismo tiempo también va a traer una guerra, un conflicto. Debemos entender el día de hoy que la paz a nuestras vidas no llegará sin el conflicto. El conflicto y la paz están intrínsecamente relacionados. Permítanme explicar esto que estoy diciendo con los siguientes dos ejemplos. Primeramente, la paz de Dios va a venir a nuestras vidas a través del conflicto interior del arrepentimiento. El arrepentimiento es como un antiséptico. ¿Qué es lo que pasa cuando pones un antiséptico en una herida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando pones un antiséptico en una herida? Va a doler, pero después ¿qué pasa? Después la herida sana. De la misma forma funciona el arrepentimiento. ¿A quién le gusta arrepentirse de lo que ha hecho? A nadie. A todos nos molesta cuando nos hacen ver que estamos mal. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu esposo o con tu esposa y le dijiste, amor, creo que esto que estás haciendo está mal? Y te contestó, mi amor, tienes razón. Perdóname, mi amor, ya no voy a volver a hacer esto que hice. ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? Esas cosas casi no pasan, ¿están de acuerdo? Porque no nos gusta que nos hagan ver aquello en lo que estamos mal. No nos gusta que nos hagan ver nuestros errores. Nos enoja mucho eso. El arrepentimiento crea un horrible conflicto interior porque tienes que admitir cosas que no deseas admitir y tienes que reconocer una debilidad que no deseas reconocer. Sin embargo, la gran noticia del Evangelio es que cualquiera puede venir ante Dios y mostrar arrepentimiento y no será rechazado. No importa lo que tú hayas hecho, tú puedes venir ante Dios y arrepentirte de lo que tú has hecho y tú vas a ser aceptado. Esas son las buenas noticias del Evangelio. En todas las demás religiones del mundo te salvas a través de lo que tú haces. Tienes que hacer grandes peregrinaciones peligrosas para ser aceptado. Tienes que consentir a tu deidad con alimentos o con artículos valiosos o con sacrificios humanos para que lo tengas contento, o tienes que ser moralmente perfecto para que pueda ser aceptado. Pero el cristianismo es diferente. El cristianismo es la única religión en la que puedes ser salvado por Dios a pesar de que no seas una buena persona. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece justo? En el cristianismo te puedes acercar a Cristo a pesar de que no seas alguien maravilloso, a pesar de que no seas un dichado de virtudes, a pesar de que tengas un antecedente muy oscuro y muy doloroso. A pesar de eso, te puedes acercar a Dios, a pesar de que no tengas buenos antecedentes. Cualquier persona puede acercarse a Cristo. Y tal vez te estás preguntando, ¿cómo puede ser posible eso? Así que déjame explicarte el Evangelio en una frase. Debido a que Jesucristo, el niño que nació en Belén, vivió la vida perfecta y sufrió
el sacrificio perfecto, si tú pones tu confianza en Cristo, entonces eres tratado por Dios como si hubieras hecho todo lo que Jesús hizo y como si hubieras sufrido todo lo que Jesús sufrió. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Que tú al poner tu confianza en Cristo, entonces eres adoptado por Dios como uno de sus hijos y eres amado como Dios ama a su único hijo. Esas son las buenas noticias del Evangelio. A muchas personas les molesta el Evangelio porque se les hace muy fácil. ¿Me estás diciendo que a pesar de todo lo que he hecho, solamente en poner mi confianza en Jesús soy aceptado por Dios? Sí, eso es justamente lo que te estoy diciendo. Pero para poder hacer esto vas a tener que arrepentirte. Y eso para muchas personas no es tan fácil. La única forma de obtener la paz de la salvación es a través del conflicto, a través del dolor, del arrepentimiento. Y tal vez te estás preguntando, ¿qué significa arrepentirme? ¿Significa admitir que has hecho muchas cosas mal? Sí, pero es mucho más que eso. Significa admitir que tienes un corazón horrible y egoísta que solamente ve para sí mismo. Pero es mucho más que eso, arrepentirse. Significa entender que tú no puedes hacer nada para transformar ese corazón. Y arrepentirse es mucho más que eso. Es reconocer que solamente somos dependientes de la gracia y la misericordia de Dios para obtener el perdón. Y en esto no estoy hablando simplemente a los no cristianos. También estoy hablando a los cristianos. Martín Lutero decía que el arrepentimiento lo es todo en la vida del cristiano. El verdadero arrepentimiento cristiano no es autoflagelación. No es hacerse la víctima el arrepentimiento cristiano. El arrepentimiento cristiano es darnos cuenta del pecado detrás del pecado. Significa darnos cuenta de que el sacrificio de Jesús hecho por nosotros no nos satisface. El arrepentimiento sincero es decir, yo he pecado de esta manera porque tu amor, tu misericordia y tu gracia no me satisfacen. Significa reconocer que buscamos salvación en algo o en alguien más que no es Dios, que buscamos que algo más consuele nuestro corazón que no es Dios, y es reconocer que necesitamos ser perdonados por esa búsqueda insaciable de nuestro corazón. Ese es el verdadero arrepentimiento cristiano, reconocer que el amor de Cristo no nos satisface, que siempre queremos algo más, que a veces el sacrificio de Cristo, la verdad de Navidad, no nos parece tan maravilloso. Un teólogo decía, incluso hay que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Arrepentirnos es aceptar que hemos pecado porque en el fondo de nuestros corazones no creemos que realmente Jesús nos ama o que su amor es suficiente. Es reconocernos que negamos el amor de Dios por nosotros y pensamos todo el tiempo que necesitamos algo más. ¿Cómo te hace sentir esto? El arrepentimiento es una espada que atravesará el alma de nuestros corazones. Pero esto es la única forma de obtener paz. Arrepentirnos, reconocer que necesitamos ser salvados de nosotros mismos. La segunda forma de obtener paz viene después del conflicto interno que conlleva a someternos a Dios. Todos los seres humanos queremos ser reyes de nuestro propio reino, queremos ser Dios de nuestra propia vida, no queremos que nadie se oponga a nuestros planes. Sin embargo, si decides ser un cristiano, esto traerá un conflicto a tu vida, ya que todos buscamos la comodidad, pero el cristianismo es un llamado a la obediencia. Si algunos de ustedes saben que si obedecemos lo que dice la palabra de Dios, eso significará que vamos a tener que perder algo de nuestro dinero. Si obedecemos lo que dice la palabra de Dios, tal vez vamos a tener que perder nuestra reputación. Si obedeces la palabra de Dios, tal vez vas a tener que terminar con tu novio o con tu novia. Parece ser que el camino a la obediencia es el camino hacia el conflicto y que el camino a la desobediencia es el camino hacia la paz. Parece ser así. Pero en Navidad Dios viene y te dice, en este mundo el camino a la obediencia parece ser el camino al conflicto porque vivimos en un mundo
que está roto. Pero como este es mi mundo, el camino a la obediencia es el único camino hacia la paz. Pero va a traer conflictos. El camino a la obediencia va a traer conflictos. Hace muchos años pasé por un momento muy difícil en mi vida donde yo sentía y pensaba que Dios estaba quitando cosas de mi vida que yo amaba demasiado, que yo no quería perder, que yo no estaba dispuesto a perder. Y estaba muy enojado porque poco a poco me di cuenta que el Señor estaba quitando cada una de estas cosas de mi vida. Y furioso, lo recuerdo muy bien, le dije al Señor, déjame en paz. Déjame en paz. Sal de mi vida, déjame en paz. Gracias a la misericordia de Dios, no gracias a mí, Él no me hizo caso y no me dejó en paz. Y me cansé de luchar en contra de Dios y decidí que Él hiciera lo que quisiera en mi vida. Y tengo que admitir que fue un momento muy doloroso para mí, no fue un momento fácil. A veces cuando se dice esto, hazle caso al Señor, obedece al Señor en todo lo que Él te pide, parece que va a ser algo muy sencillo, pero no, es un camino doloroso. Pero después pude experimentar la paz. Y después pude experimentar lo que significan las palabras de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Escuchen, nadie debería de buscar el sufrimiento, pero si lo tienes que atravesar y pones tu confianza en Dios en medio del sufrimiento, encontrarás paz, una paz que va más allá de nuestro entendimiento. Tal vez el día de hoy tú te encuentres luchando con Dios como yo luchaba con Dios hace unos años. Tal vez el Señor no te ha dado algo que tú anheles demasiado, o tal vez el Señor está quitando algo que amas demasiado, tal vez incluso más que a Él. Pero hoy, esta tarde, te invito a dejar de luchar y confiar en el amor y en el cuidado que tiene tu Padre Celestial para tu vida. Dolerá, sí va a doler, pero después vendrá la paz. Después de ese conflicto, pronto llegará la paz si tu confianza está en Cristo. Entonces, punto número 1, Navidad trae paz a través del conflicto entre las personas y también conflicto dentro de las personas. Finalmente, punto número 3, ¿cómo podemos obtener paz? ¿Cómo todos estos conflictos nos pueden llevar a la paz? Jesús dijo que vino a traer espada. Simeón lo confirmó. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro caminar cristiano vamos a experimentar la oposición de muchas personas por nuestra fe. Significa que nuestro caminar cristiano vamos a experimentar por muchos episodios dolorosos del camino a la obediencia a nuestro Señor. Eso significa, sí. Navidad nos enseña que los cristianos no debemos ser autocompasivos ni desalentarnos en medio de los conflictos, pues debemos entender que el resultado final de todos esos conflictos es una paz y un gozo más profundos. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? ¿Cuál es el mejor ejemplo que nosotros tenemos? Que a través del conflicto, que a través de un gran dolor, que a través de una gran agonía, después de eso vino la paz. ¿Cuál es el mejor ejemplo que tenemos de eso? ¿Cuál? Cristo. Cristo es el mejor ejemplo que tenemos de esto. Él experimentó un gran dolor, Él experimentó una gran agonía, pero todo eso lo hizo para que tú el día de hoy, tú y yo el día de hoy, podamos llegar a experimentar la paz, la verdadera paz. Génesis 3 describe cómo Dios exilió a la humanidad de su presencia y del árbol de la vida cuando la humanidad pecó. Cuando lo hizo, se nos narra que puso una espada ardiente para negar el camino hacia el árbol de la vida. Fue una forma en la que Dios estaba anunciando a la humanidad que la paga del pecado es muerte. Todo el Antiguo Testamento nos habla de esto. ¿Cómo es que el pueblo de Israel podía expiar sus pecados delante de Dios? ¿Cómo lo hacía el pueblo de Israel? ¿Cómo expiaba sus pecados el pueblo de Israel? ¿Cómo?
sacrificios, con sacrificios. Los israelitas tenían que llevar al tabernáculo o al templo un animal, y ese animal era asesinado en su lugar para que sus pecados fueran perdonados. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Se dan cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Él pagó el castigo por el pecado, fue traspasado por una espada. Todo el peso de nuestro pecado cayó sobre Él y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Cristo, siendo Dios, escogió el conflicto para que tú y yo pudiéramos llegar a tener paz. Así que los cristianos no debemos ceder ante la autocompasión y la cobardía cuando lleguen los problemas, porque tenemos un Salvador que experimentó algo mucho peor a lo que nos pide que nosotros experimentemos en esta vida. Y cuando se enfrentó a ese momento final y la espada descendió, Él quedó completamente solo, incluso por el Padre. Pero el día de hoy sabemos que en medio de los problemas, tú y yo no estamos solos. Él está en medio de nosotros. Y el Señor Jesús te dice estas palabras en Navidad. Isaías capítulo 43, versículo 2. No lo busquen, solo escuchen estas palabras que Dios tiene para ti esta Navidad. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. ¿Realmente es en Cristo en quien encuentras consuelo en medio de los problemas? ¿Realmente es en Cristo en quien encuentras tu paz? ¿En dónde encontró Simeón la paz? ¿Qué es lo que dice el Nunc Dimittis? Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. ¿Por qué? Porque he visto tu salvación. Señor, ahora puedo tener paz, porque he visto tu salvación, porque he visto al Mesías. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿has visto al Mesías? Esta Navidad es una oportunidad más para ver a ese niño de Belén, aquel que vino a entregar su vida por ti y por mí, por amor, aquel que vino a rescatarnos, aquel que vino a perdonarnos y a amarnos para que nosotros podamos experimentar la verdadera paz que nuestros corazones están buscando todo el tiempo. Vamos a orar. Padre, damos gracias porque podemos celebrar otra vez Navidad. Gracias porque tenemos otra vez este recordatorio de amor que nos dice, Padre, que tú escogiste el conflicto para venir a traernos paz. Que tú viniste a nuestra bancarrota espiritual, que tú viniste a sufrir por todo lo que nosotros tendríamos que haber sufrido para salvarnos. Padre, no permitas que nuestros corazones se consuelen en algo más en este mundo. Permite que nuestros corazones únicamente encuentren paz en tu amor, en la verdad de que todo conflicto tiene el propósito de llevarnos a ti, de conocerte más y mejor, y que en medio de los conflictos no estamos solos como tú en la cruz, sino que tú estás a nuestro lado, fortaleciéndonos, amándonos y dándonos de tu misericordia. Gracias por este amor tan grande. Gracias, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús oramos. Amén.